Pues aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1. Aquí vamos a encontrar una cita muy conocida por todos nosotros, es más, por mucha gente que ni siquiera conoce del Evangelio. Han llegado a escuchar esta cita que es muy trillada, es muy conocida, pero desgraciadamente muy poco creída. Hay muchos que la escuchan, hay muchos que se la saben de memoria, pero hay una gran cantidad de personas que con sus actos, con su manera de vivir, con su manera de pensar, realmente demuestran que no creen en esta palabra que nuestro Señor Jesús le dio directamente a sus discípulos de aquella época y nos lo está dando directamente también a los discípulos de esta época. El título del mensaje del día de hoy es: ¿qué camino quieres seguir? Con signos de interrogación. ¿Qué camino quieres seguir? Y la palabra de nuestro Señor dice de esta manera: no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocen, también a mi Padre conocen, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Vamos a orar. Esta tarde, mi Dios, estamos reunidos en este recinto, en un lugar donde cada uno de nosotros hemos sido convocados por tu Espíritu Santo para alabarte y para glorificar tu precioso y santo nombre, Señor. Pero en estos momentos sabemos que tú te places con darnos una palabra de vida eterna para cada uno de nosotros, mi Dios. En estos momentos queremos invocar el poder de tu precioso Espíritu Santo sobre nuestros corazones, sobre nuestras mentes, para que tu Espíritu Santo transporte este mensaje de vida eterna a cada uno de nosotros, Señor, y haga un rema, que podamos vivir esta palabra, Señor. Queremos tener todos esos sentidos espirituales completamente abiertos y receptivos para entender lo que el día de hoy tú quieres decirnos a nosotros, Señor. Sabemos perfectamente bien que sin tu Espíritu Santo no podríamos entender absolutamente nada. Por eso es que en este momento yo te pido que sea tu Espíritu Santo en mí y en cada uno de nosotros, Señor, para que no sea yo el que hable en este día, Señor, sino que seas tú directamente a nuestras vidas, mi Dios. Yo simplemente soy un mensajero y yo quiero dar ese mensaje que eres tú, Cristo Jesús. Y solamente tú eres quien puede redarguir nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Por eso es que nos ponemos en tus preciosas manos. Amén y amén. Ok. Como muchas ocasiones les comento,
La Biblia es un mapa y el destino de ese mapa es Cristo Jesús. En este momento estamos viendo una afirmación que nuestro Señor Jesús está dándole a sus discípulos y al mundo entero. Aquí no está hablando nuestro Señor Jesús de que Él es uno de los caminos. Él está diciendo: yo soy el camino. Él no está diciendo: yo soy una realidad. No, Él está diciendo: yo soy la verdad. El mundo sabe perfectamente que no existe verdad absoluta en el mundo, porque efectivamente no existe verdad absoluta en el mundo, pero Cristo Jesús es la verdad absoluta. Y luego Él dice: yo soy la vida. Ahora hay algo muy importante, y sobre todo aquí tenemos varios maestros, y estamos viendo cómo en esta cita, a pesar de que pone y, también pone una coma, ¿verdad? O sea, está dando énfasis en cada una de estas virtudes que Él es, no que Él tiene, sino que Él es. Aquí estamos viendo claramente que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego afirma completamente, o sea, no está diciendo posiblemente, no, dice: nadie viene al Padre sino por mí. Mucha gente anhela estar en el cielo cuando su cuerpo muera, ¿verdad?, en esta tierra. Creo que un 60% de la humanidad tiene esas convicciones de que cuando mueran pueden ir al cielo. A lo mejor un 30-40% tiene la convicción de que tienen también la posibilidad de ir al infierno, si no es que hicieron las cosas alineadas a sus convicciones. Pero aquí no se está hablando de una serie de convicciones, de una serie de religiones, de una serie de personas. No, aquí se está hablando solamente de una persona, que es Cristo Jesús. Solamente se está hablando de Cristo para poder llegar a ese lugar que todas las personas anhelan. Incluso desde miles y miles de años, cuando estaban en tiempos de la mitología, se hablaba de un infierno y se hablaba de un cielo. En todas las culturas, en todas las épocas, el ser humano siempre ha tenido como anhelo poder llegar al cielo. El grave problema que ha existido en la humanidad es precisamente que han distorsionado completamente el camino. Lo han manipulado, lo han tergiversado, han hecho una serie de cosas, como cuando tú vas a algún destino, si tú quieres ir de aquí a San Luis de la Paz, pero de repente alguien te cambia ahí todos esos anuncios de cómo puedes llegar a ese lugar, y tú no conoces cómo poder llegar a ese lugar, pues es muy seguro que te vas a perder. Bueno, precisamente esa es la intención que tiene el enemigo, para que nos confundamos y no podamos llegar al camino correcto. No podamos incluso seguir el camino correcto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, la gente que no está en Cristo, bueno, primero tienen que encontrar a Cristo. Tienen que encontrar al único camino que los va a llevar al Padre. Pero el grave problema es que muchos que ya estamos en Cristo andamos buscando otros caminos, y ahí es donde empieza a venir esa situación de que algunos borran el verdadero camino y meten otros caminos que no tienen nada que ver con Cristo Jesús. Como lo hemos dicho muchas veces, desde el púlpito es un lugar preciso para aclarar el camino o para borrar el camino que nosotros realmente debemos de seguir. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que muchas veces cuando nosotros estamos pensando en seguir a una persona, en seguir una convicción, en seguir una religión, en seguir las convicciones que podamos encontrar en un libro o en otro libro, eso
muchas veces, en lugar de que nos dé una visión clara de lo que debemos de hacer, lo único que hace es confundirnos. ¿Por qué? Porque no conocemos realmente el camino. Si tú no conoces realmente el camino, pues ¿qué va a suceder? Que si tú andas buscando una serie de cosas, una serie de convicciones, una serie de filosofías, eso lo único que va a hacer es distorsionarte cada día más. ¿Y qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Precisamente por ese tipo de malas enseñanzas que cada uno de ellos tenía, por ese tipo de malas convicciones, no, realmente ellos no conocían el carácter de Dios. Ellos realmente no conocían el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre se centra en uno mismo. El ser humano empieza a centrarse en sus necesidades físicas, empieza a centrarse en su felicidad. De hecho, la mayoría de las filosofías te dicen que el éxito más importante que el ser humano debe de tener es llegar a su felicidad. Y la Biblia no te dice eso. La Biblia te dice que la felicidad es una añadidura de cuando tú estás en el camino. Pero el problema que el ser humano en general tiene es que busca la felicidad por encima de todo. Busca la felicidad alineado muchas veces a sus experiencias humanas que llegan a tener, pero no buscan la felicidad en el lugar correcto. No buscan al que verdaderamente es la felicidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí el Señor quiere que cada uno de nosotros entendamos que cuando Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, fue algo, es un patrón que cada uno de nosotros debemos de tomar para no salirnos en lo absoluto de ese patrón. O sea, Él no llegó con una alternativa para cada uno de nosotros. Eso es una gran mentira que el enemigo ha traído a las religiones. Muchas veces cuando tú, alguien que tiene alguna religión y le empiezas a hablar del evangelio, te dice: sí, pero hay muchos caminos para llegar al cielo. Eso es una mentira tremenda de Satanás. Tú por medio de tu religión, yo por medio de mi religión, yo con mis convicciones, yo con el Buda, yo con mis amuletos, yo con mis santos, yo con esto, yo voy a llegar a Dios. Y creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, y los que no lo sabían, creo que ahorita lo están entendiendo. Solamente Cristo nos lleva al Padre. Y aquí Cristo no está diciendo: yo los llevo al cielo. ¿Por qué? Porque toda la gente, a final de cuentas, lo que más espera, precisamente por esa mentalidad antagonista, por esa mentalidad antropocéntrica, egocéntrica, siempre lo primero que piensa es en su confort, en su comodidad. Voy a llegar a un lugar pleno, un lugar donde no hay pobreza, un lugar donde no hay enfermedad, y todo el tiempo pensando en uno mismo. Pero lo más hermoso no es llegar a un lugar que tenga un cierto confort, es llegar a un lugar en donde tú vas a convivir eternamente con el Cristo, donde tú vas a estar eternamente con el Padre. Aquí nuestro Jesucristo no nos dice: yo los voy a llevar al cielo. No, Él nos está diciendo: los voy a llevar al Padre. Porque también debemos de entender, no es lo mismo que tú vivas en la ciudad de Celaya a que vivas en la mansión del presidente de Celaya, ¿verdad? O sea, no es lo mismo vivir en una chocita, ¿verdad?, aquí en Celaya, que vivir en el palacio más grande que pudiera existir aquí. Entonces, es exactamente lo mismo que estamos viendo con nuestro Señor Jesucristo. Él no nos está diciendo: simplemente ustedes van a tener una ciudadanía celestial. No, aquí nos está hablando de que Él nos va a llevar al Padre, en donde vamos a vivir eternamente con Él. Ahora hay algo muy importante que en este momento el Señor nos quiere hablar, amados, porque muchas veces esas doctrinas que quieren tergiversar el verdadero camino, por eso es que la palabra de Dios nos dice que regresemos a las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque
precisamente las personas empiezan a buscar una serie de sendas diferentes, y esas sendas simplemente lo único que hacen es confundirte y no te llevan al destino que verdaderamente tienes que llegar. Pero ¿qué sucede? Que una de las mejores maneras de poder confundir a la gente para que no lleguen a su destino es no solamente tergiversando el mapa. Siempre debe de haber un guía, ¿verdad? Precisamente por eso el Señor dejó 5 ministerios para su iglesia. Y el ministerio que se encarga precisamente de guiar al rebaño de Dios es el ministerio pastoral. Hay un grave problema también en la iglesia actual, en donde hay personas que piensan que pueden pertenecer al pueblo de Dios sin tener un pastor, o que no importa incluso el tipo de pastor que puedas llegar a tener. ¿Por qué? Porque hay personas que llegan a estar en lugares en donde su sentimiento es el que les dice que estén en ese lugar. No, es que sí, yo sé que mi pastor habla una serie de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, yo sé que ahí definitivamente no se practica la sana doctrina, cosas por el estilo, pero dicen, pero yo quiero mucho a mi pastor porque pues es mi papá o es mi tío, ¿verdad? O lo conocí desde chiquito, y aunque yo ya leyendo la Biblia me di cuenta de que pues él está predicándonos puras tradiciones, pero como sabemos, el corazón humano es muy traicionero, ¿verdad? Es muy perverso, ¿verdad? ¿Y qué nos hace ese corazoncito? Estar en un camino que definitivamente no es el camino. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando de repente tendemos a tener ese problema de que a lo mejor ahí está un mapa, pero el que te va a guiar para que llegues a tu destino no es el guía correcto, pues eso también va a ser un obstáculo tremendo para que puedas llegar al verdadero destino. Nuestro Señor Jesucristo, Él claramente dijo que Él es el pastor de pastores, ¿verdad? Pero desde el momento en que Él habla que es el pastor de pastores, es precisamente porque debe de haber también pastores. Pero sin embargo, han habido doctrinas heréticas que dicen que no hay la necesidad de tener un pastor, que ellos no tienen que tener la cobertura de ninguna iglesia, ellos desde su casa pueden prender la tele y dicen, no, pues un día yo escojo a un pastor y otro día escojo a otro pastor, si de repente veo que uno empieza a hablar mucho de la santidad, pues ya mejor le cambio porque me gusta más los que dicen algo de la prosperidad, y de repente pues, si ando bien emocionado y quiero ver esos milagros, y que de repente la gente se cae y que de repente empiezan a vomitar y que de repente empieza, pues le cambio al otro pastor, ¿verdad? Que se mueve mucho en ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo de Dios se empieza a contaminar de una serie de cosas y se empieza a enfermar, que es lo que estamos viendo en la actualidad, amados hermanos. Estamos viendo en la actualidad que el ejército de Dios, porque el único ejército de Dios es los hijos de Dios, o sea, el único ejército de Dios es el pueblo de Dios. No hay, como ahorita lo estamos diciendo, no hay alguien que pueda decir, sí, yo también pertenezco al pueblo de Dios, pero Buda es mi favorito. Yo también pertenezco al ejército de Dios, pero estoy en una religión que simplemente no creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, no creen en la Trinidad. Nosotros nada más creemos en Cristo, o nada más creemos en el Padre. Somos un grupo así, un grupo asado. No, amados, ese tipo de personas que piensan que pueden llegar al Padre sin el único camino que es Cristo, definitivamente están manipulados en su corazón por espíritus que no tienen absolutamente nada que ver con el Espíritu Santo, que es el único que nos lleva a comprender la verdad. Y aquí en el Salmo 77:13, aquí encontramos una cita precisamente que nos habla de la importancia del mapa, pero también del guía
que por medio de ese mapa te va a llevar a tu destino. En el Salmo 77:13, si me pueden acompañar a esa cita, los que traigan Biblia, los que no, de todas formas ahí va a estar apareciendo en la pantalla. Dice así: oh Dios, santo es tu camino. Digan conmigo, tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Si se dan cuenta cómo dice primero con D minúscula y ya luego lo dice con D mayúscula. Entonces los comento porque luego hay veces que las personas escriben Dios con D minúscula. Si tú estás escribiendo Dios con D minúscula, y se lo digo también a los que nos ven por la internet, y sobre todo a algunos pastores que luego he visto que escriben Dios con D minúscula, cuando tú escribes Dios con D minúscula te estás refiriendo a un falso Dios, no te estás refiriendo al Dios verdadero. Jehová de los ejércitos se escribe Dios con D mayúscula. Entonces dice: ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas, digan conmigo, tus pisadas no fueron conocidas. Pero fíjense lo que dice en el 20. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Aquí precisamente vemos que el pueblo requería de un guía o de unos guías para que el pueblo pudiera llegar a la tierra prometida. Pero como ahorita lo dijimos, ¿cuántos años tardaron para llegar a la tierra prometida? 40 años, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo realmente ellos deberían de haber tardado si hubieran seguido al pie de la letra todo lo que sus guías les decían como conducto de Dios, ¿verdad? Porque Dios le hablaba a Moisés, le hablaba a Aarón para que les dijera al pueblo lo que tenían que hacer, y el pueblo, en vez de hacer lo que Dios les decía, hacía todo lo contrario, ¿verdad? ¿Sí saben cuántos días ellos pudieron haber hecho si hubieran obedecido desde el principio hasta el fin? ¿Cuánto? No tan poquitos. De 13 a 15 días. Sí, a lo mucho 2 semanas es el tiempo que se tarda una caravana en caminar desde Egipto hasta Jerusalén. Ese es el tiempo que hubieran tardado ellos si ellos hubieran obedecido a sus guías, si ellos hubieran llevado a cabo esa obediencia que es la máxima expresión de adoración que un hijo puede tener. Hay muchas expresiones de adoración, no solamente lo que hicimos hace un ratito de cantarle a Dios, de adorarlo con nuestras voces, con los instrumentos. No es la única manera de adorar a Dios. Una, y es la principal muestra de adoración a Dios, la principal expresión de adoración a Dios, es la obediencia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, ya sea cuando nos habla directamente por su palabra o a través de sus guías, de sus ministros, porque como ahorita lo estamos hablando, hay ministros falsos, pero también les voy a decir una cosa: para que haya ministros falsos, también debe de haber discípulos falsos, ¿verdad? Porque si no, no existirían los ministros falsos. Entonces, cada uno de nosotros estamos viendo cómo en la palabra nos habla de esa misericordia de nuestro Dios, que a pesar de que el ser humano por naturaleza, porque nosotros naciendo en nuestra naturaleza adámica, lo menos que queremos es caminar en el camino correcto. La naturaleza adámica nos lleva a ir en contra incluso del verdadero camino que es Cristo Jesús.
Pero sin embargo nuestro Señor es misericordioso, y de la misma manera como tomó a Moisés, como tomó a Aarón para dirigir a su pueblo, en todo el trayecto de la historia del pueblo de Dios, Él siempre fue buscando la manera de que hubiera ministros que guiaran al pueblo de Dios, que hubiera atalayas, que hubiera personas que estuvieran advirtiendo, que estuvieran previniendo al pueblo de todas las cosas que ellos deberían de hacer, de las cosas que si ellos no las hacían, todas las consecuencias que podían venir, ¿verdad? Porque como lo he dicho muchas veces, uno decide las prioridades que puedes tener, uno decide las acciones que tú vas a hacer, pero las consecuencias solamente Dios las decide. Entonces aquí estamos viendo que hay necesidad de que un guía te enseñe el mapa para poder llegar al destino que es Cristo. El único destino que tiene la Biblia es Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, desde el Génesis se hablaba de nuestro Señor Jesucristo, se hablaba del Mesías. Y como ahorita se lo estoy diciendo, hubo muchas figuras de Cristo, como Noé, como en este caso Moisés, David. Hubo muchos héroes de la fe, que ellos eran la forma o la figura de nuestro Señor Jesucristo en aquel entonces, porque ellos eran los que ayudaban a que el pueblo pudiera ser guiado por Dios. Hubo profetas, ¿verdad? Hubo jueces. Pero ¿qué sucede? En todo el Antiguo Testamento se habló del único camino que nos iba a llevar al Padre, y ese camino es Cristo Jesús. Ese es el camino que cada uno de nosotros debemos de seguir. Pero el Señor nos va explicando, porque como se los he dicho, la Biblia, aparte de que la Biblia es una carta de amor que el Señor dejó para cada uno de nosotros, también es un manual de cómo es como se vive en el cielo, y cómo es como se debe de vivir aquí para poder vivir en el cielo. Entonces en la Biblia nos dan una serie de instrucciones con la cual podemos ir gozando de todas las promesas que Dios nos hace, y donde podemos ir previniéndonos también de las consecuencias que puede provocar nuestra desobediencia. Y cuando nosotros no estamos buscando las verdaderas influencias para que nos lleven al camino correcto, desde allí es donde nosotros estamos siendo culpables de no estar en el lugar correcto. Como ahorita se los dije, existen falsos maestros, pero también para que existan falsos maestros deben de existir falsos discípulos. Entonces cuando hay falsos discípulos, precisamente por eso esos falsos discípulos hacen que se llenen hasta estadios en donde no se predica la Biblia, pero a ellos les gusta que les estén hablando de cosas triunfalistas, les gusta que salgan de la congregación bien emocionados, pero sin salvación, porque la única manera de poder llegar a ser salvos tiene que ser en humildad. De la única manera que podemos obtener la gracia de nuestro Señor Jesucristo es siendo mansos, siendo humildes. De la única manera que podemos llegar a Cristo Jesús es renunciando completamente a nuestro egocentrismo. Pero ¿qué pasa? Que se empiezan a llenar lugares en donde el egocentrismo, eso es precisamente lo que se predica. Y no, amados, la Biblia no nos habla de que nosotros somos los protagonistas. La Biblia nos habla claramente de que el único protagonista es Cristo Jesús. Y aquí en Primera de Pedro, acompáñenme a Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. ¿Cuáles pisadas vamos a seguir? Las de Cristo, ¿verdad? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía,
no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas. Voltea con tu amigo de al lado y dile: ¿tú eres oveja descarriada? Con signos de interrogación, no se lo afirmes, porque si no se vaya a enojar. Pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora hemos vuelto, amados, al pastor y obispo de nuestras almas. Es Cristo, amados. Es Cristo Jesús, y precisamente en Él es en quien debemos descansar todas nuestras cargas. Todas esas cargas que tenemos que no nos permiten poder caminar en el verdadero camino, es porque no hemos entendido que ese camino no está para que nosotros carguemos nuestras propias cargas. Él claramente nos dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En Cristo Jesús es donde podemos descansar. ¿Para qué? Para que caminemos en Él mismo, para que no tengamos ningún obstáculo para llegar a nuestro destino, para poder llegar a esa tierra que ya se nos ha otorgado. De la misma manera como el pueblo de Israel iba ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿verdad? Una tierra que Dios ya había conquistado para ellos, amados. Pero precisamente ese es el grave problema que luego nosotros tenemos, el mismo problema que tenía el pueblo de Israel en aquel entonces. ¿Por qué luego estamos dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y no podemos gozar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Porque nosotros queremos hacerlo con nuestras fuerzas, queremos hacerlo con nuestras obras, con nuestro religiosismo, con nuestro legalismo. Estamos haciendo una serie de cosas que no permiten que gocemos la vida en Cristo. No tenemos una identidad de hijos y nosotros queremos hacer las cosas como si toda la responsabilidad estuviera en nosotros. La única responsabilidad que nosotros tenemos, amados, es permitir que Cristo haga su vida a través de la nuestra, porque Él es el camino. Entonces, si nosotros queremos seguir ese camino, hay algo bien importante que debemos de entender. Siempre van a haber influencias a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque somos seres influenciables, nos guste o no nos guste, tengamos el carácter que tengamos. Hay veces que cuando platico estos temas, sobre todo cuando se trata de líderes espirituales, piensan que por ser líderes ellos ya no pueden ser influenciados por nada ni por nadie, y eso es una mentira tremenda. Y peor tantito, si no quieren ser influenciados por quien les puede enseñar, peor. ¿Por qué? Porque si no tenemos la mansedumbre para que alguien nos enseñe a nosotros, tampoco debemos de tener la autoridad para enseñar. ¿Cómo yo voy a estar enseñando si yo no permito que alguien me enseñe a mí? No va acorde, o sea, sería algo totalmente inadecuado, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que nosotros debemos de entender claramente que siempre va a haber alguien que nos puede enseñar para que también nosotros podamos enseñar. Siempre que nosotros queramos caminar en el camino correcto, que es Cristo Jesús, vamos a requerir de entregarle todas nuestras cargas al Señor. Entregándole todas nuestras cargas al Señor, de esa forma es de la única manera que vamos a poder llevar a cabo nuestra vida cristiana. Cuando anhelamos la vida en Cristo, buscamos alimentarnos de Él, de su palabra, más que cualquier otra cosa, amados. Precisamente por eso buscamos buenas influencias. Precisamente por eso mira, si tú quieres jugar fútbol, soccer, ¿qué es lo que vas a hacer? Por principio de cuentas, aunque tú ya sepas jugar muy bien fútbol, soccer, pues para practicarlo requieres un equipo, ¿no? Requieres un entrenador. Hay veces que los futbolistas saben jugar mucho mejor que su entrenador. Pero sin embargo, ellos son los futbolistas y requieren de tener un entrenador, y requieren de estar en un equipo.
Precisamente por eso, como ahorita les comentaba, esas personas que piensan que no es necesario congregarte, que no es necesario tener la cobertura de tu pastor, que no es necesario, pues es como si dijeras, yo soy futbolista, pero no tengo equipo, no tengo entrenador, o sea, no juego, pues ahora sí que si no tengo equipo, no tengo entrenador, pues tampoco voy a poder competir, no voy a poder ejercitar, no voy a poder ejercer mi profesión como futbolista. Es exactamente lo mismo en el cristianismo, amados. Si nosotros estamos en Cristo, necesitamos estar en la casa de Cristo. Si nosotros estamos en la casa de Cristo, necesitamos estar bajo la guianza de los pastores que el Señor haya puesto en nuestras vidas, de verdaderos pastores. En Job 23:11 vemos claramente cómo esa naturaleza que Job tenía en Cristo Jesús, porque a pesar de que en aquel entonces todavía ni siquiera existía la promesa de la tierra prometida, aunque en aquel entonces él todavía ni siquiera había conocido a Melquisedec, no había conocido a alguien que lo pudiera guiar de la manera correcta, él sabía perfectamente bien que él no podía llegar solito a Cristo, que él no podía llegar solito a Dios, él no podía llegar solito al cielo. Él requería precisamente seguir las pisadas de alguien, ¿verdad? Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Amados, algunos de nosotros podríamos de corazón decir las mismas palabras que Job decía, que anhelemos más las palabras de Cristo Jesús que la comida. ¿Por qué? Porque suena muy poeta, ¿verdad? Suena muy religioso, suena así como muy heroica esa frase que Job acaba de decir. Pero les voy a decir una cosa, ese es el corazón de un cristiano, ese es el corazón de un hijo de Dios. Pero el que tú realmente entiendas esa parte en donde tú anheles más la palabra de Dios que tu propia comida, estamos hablando de un nivel de fe, pero no simplemente de un nivel de fe, un nivel de amor, de ese amor ágape, un amor que no nace el ser humano con él, es un amor que Cristo viene a poner en el corazón de cada uno de nosotros cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo no tenemos ningún problema por ayunar cuando se trata de buscar primero la palabra de Dios. No de la manera religiosa, porque ese es otro tema, pero a final de cuentas hay muchos que religiosamente ayunan para buscar favores de Dios. No, con Dios no se negocia, amados. No tenemos moneda para pagar los favores de Dios. Por eso es que los favores de Dios son por gracia. De hecho, la palabra gracia quiere decir favor inmerecido. Muchos dicen, yo voy a ayunar para que pueda yo conseguir un buen trabajo. Yo voy a ayunar para que Dios me dé el don de lenguas. Yo voy a ayunar para que el pastor me meta al grupo de alabanza. Yo voy a ayunar para esto, voy a ayunar. No, amados, no, con Dios no se hacen trueques. Todo lo que Dios nos da es por gracia. Pero bueno, ahorita fue nada más una cápsula, ¿verdad?, de la gracia que quise dar. En realidad, ¿qué sucede? Que cuando tú, ¿por qué? Porque tu naturaleza es cristocéntrica. Porque tú todo lo que quieres es estar fluyendo en el Espíritu Santo, quieres estar fluyendo en el conocimiento de Dios. Es cuando, sin darte cuenta, a lo mejor estás metido en la Biblia y no has comido. Estás metido en la Biblia, llega la hora de la cena y tú no has cenado. ¿Por qué? Porque a lo mejor terminaste de leer la Biblia y empezaste a orar. Cuando menos te diste cuenta ya estabas adorando al Señor, ya le estabas cantando. O muchas veces dices, híjole, si desayuno voy a llegar tarde a la iglesia. No, pues mejor no desayuno. Quiero llegar temprano, no quiero desaprovechar ni una sola de las alabanzas, porque en cualquiera de esas alabanzas yo puedo llegar y el Señor va a hacer una obra en mi vida. Yo no quiero desperdiciar absolutamente nada. Entonces la comida puede esperar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces esa es la manera de ayunar en la gracia.
O sea, en la gracia verdaderamente, cuando se trata de que lo primero para ti es Cristo Jesús, no importa la comida, no importa absolutamente nada. Lo que más interesa es lo que Dios te quiere hablar. Es lo que vas a hacer incluso tú para con Dios. Eso es lo que más importa, y precisamente aquí Job lo muestra de una manera precisamente en la cual cada uno de nosotros lo debemos de concientizar. Los ministros somos responsables de la enseñanza correcta, pero el resultado ya es responsabilidad del discípulo. ¿Por qué? Porque también si nos vamos a un extremo, nos vamos al otro y no permanecemos en el equilibrio, hay veces que se responsabiliza de más al discípulo, pero también se responsabiliza de más al maestro. Y amados, cada quien debe de tener su responsabilidad. ¿Por qué? Porque recordemos que la salvación es individual. La salvación no es por grupo. O porque, es que yo voy a ser salvo porque mi pastor es salvo. Yo voy a ser salvo porque llego a una iglesia que como practican la sana doctrina, ya por eso, ya por ende, ya voy a ser. No, amados, si tú te duermes en un garage, no vas a despertar el otro día haciendo carro. O sea, necesitas realmente entregar tu vida a Cristo para ser cristiano. Entonces, aquí nosotros vemos que sí, los ministros tenemos una gran responsabilidad, y reitero a los pastores que nos estén viendo por la internet, tenemos una responsabilidad tremenda de dar el mensaje completo de Dios. Tenemos la responsabilidad, no simplemente estamos aquí delante de Dios, sino estamos de parte de Dios. Aquí en este momento se está hablando la palabra de Dios, y aquí está Dios. Aquí Dios está observando ahorita al pastor Bernardo Montes de Oca, está observando a ver si habla lo correcto, a ver si habla lo que dice la Biblia, a ver si habla del carácter de Cristo como realmente Él es. ¿Cómo se vería que ahorita yo estuviera hablando de alguna de las personas que están aquí presentes y que yo estuviera dando un testimonio, y fíjense que la hermana Ivonne una vez hizo esto y lo otro, y que yo empezara a decir puras cosas que son mentira? Que empezara a hablar de su edad, que empezara a hablar y que ella dijera, oye, pues se ve que ni me conoce, y eso que es mi marido, ¿no? Y no me conoce porque está diciendo puras cosas diferentes. Oigan, eso sería algo desleal completamente. Bueno, pues muchos ministros llegan a cometer ese gravísimo error, cuando que estamos hablando de Él, de parte de Él, y donde Él está, donde Él se encuentra, porque Él está presente en todos lados. Aquí en Primera de Corintios vemos una frase, Primera de Corintios 11:1, quien búsquenla, si no es una frase muy pequeñita, que muchos también la hemos escuchado, pero no sé cuántos realmente la practiquemos. Esto, amados, les voy a decir una cosa, esto es algo sumamente comprometedor que Pablo le estaba diciendo a sus discípulos. De igual manera, cualquier pastor que nos atrevamos a predicar estos temas es algo totalmente comprometedor para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí Pablo les está diciendo a sus discípulos algo que en este momento yo le digo a cada uno de ustedes, que es: sean imitadores de mí, así como yo, ¿de quién? De Cristo. Porque esa es la labor de todos los cristianos, y primordialmente de los ministros de Dios. Nosotros tenemos que seguir las pisadas de Cristo, para que de la misma manera que yo vaya siguiendo las pisadas de Cristo, mis discípulos también vayan siguiendo las pisadas de Cristo, amados. Porque no se puede de otra forma. Ustedes vean cómo muchas veces en el Día del Padre llegan a aparecer imágenes así, ¿verdad? De cuando se ve como un hombre adulto va caminando en la playa, va dejando sus pisadas, y en la parte de atrás se ve su niño pequeño, cómo va caminando encima de las pisadas de su papá. Eso es algo que simboliza el ejemplo que un padre le debe de dar a un hijo. Bueno, pues en lo espiritual, en lo bíblico, el Señor también nos habla de esa parte. Nosotros como ministros de Dios, que somos padres en la fe de las congregaciones que estamos liderando, nosotros tenemos que ir caminando, dejando las pisadas, las mismas pisadas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado.
Por eso reitero, nuestros mensajes deben de ser totalmente cristocéntricos. A eso es a lo que hemos sido llamados nosotros los ministros, a predicar a Jesús el Cristo, no a predicar absolutamente a nadie más. Es más, ni siquiera a predicar las anécdotas de David o de los valientes, ¿verdad?, de David, o no vamos a predicar a Abraham, no vamos a predicar a José y a sus hermanos, no, podemos llegar a usar ejemplos de cómo ellos seguían a Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros como ministros los llevemos a Cristo, porque Él es el único camino que nos va a llevar al Padre. Abraham no te lleva al Padre, David tampoco, ni Noé, ni Moisés, absolutamente nadie más que Jesucristo. Jesucristo es el único camino que nos va a llevar al Padre, y ese es el camino precisamente que debemos de seguir. Por eso es que el mensaje del día de hoy, ¿cómo se llama? ¿Qué camino quieres seguir, verdad? Bueno, pues esa pregunta tenemos que estarnos haciendo continuamente. Por eso es que yo le pongo nombre a los mensajes. Yo sé que hay gente que hasta llegan a criticar que uno le ponga nombre a los mensajes. Es importante ponerle nombre a los mensajes. ¿Por qué? Para saber precisamente de qué es de lo que el Señor nos quiere hablar, ¿verdad? Porque la palabra es tan extensa que de repente hay una cita que a lo mejor te puede llevar a otra situación que estás llevando a cabo en tu vida, pero no, ahorita el mensaje que el Señor nos quiere dar es este, y nos hace esa pregunta: ¿cuál es el camino que realmente queremos seguir? Pero yo les voy a decir una cosa: ¿saben de qué manera es como podemos saber cuál es el camino que queremos seguir? Hay un dicho, muy bien dicho, que dice: dime con quién andas y te diré qué. Y precisamente, ahora sí que eso como que fue parafraseado de la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí nos acaba de decir Pablo, bueno, más bien Dios a través de la pluma de Pablo, nos acaba de decir algo clarito: imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo imito a Cristo, ¿verdad? O sea, un ministro no puede atreverse a decir: imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo imito a mi otro pastor, y imito al apóstol fulanito de tal, y también imito al filósofo tal. No, amados, si alguien se atreve a decir imítame a mí, es porque tú estás imitando a Cristo. Por eso imagínense la gran responsabilidad que un ministro de Dios tiene para decir la misma frase que Pablo dijo: imítenme a mí. Y más aquí en Filipenses 3:17, no lo busquen, yo se los leo, es algo muy parecido. Eso que vimos ahorita se lo dijo a los corintios. Ahora los filipenses, en Filipenses 3:17, les dice: hermanos, sean imitadores de mí, y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. En nosotros, o sea, ¿de quién está hablando? Precisamente de aquellos apóstoles que estaban siguiendo las pisadas de Cristo. Vimos hace 3 citas anteriores que Pedro hablaba de las pisadas de Cristo. O sea, estamos hablando que los apóstoles, precisamente, ¿por qué podían enseñar plenamente la palabra de Dios? Porque ellos seguían las pisadas de Cristo. Y eso es precisamente lo que cada uno de nosotros debemos de hacer: seguir las pisadas de Cristo. Si tengo un pastor que verdaderamente me está mostrando las pisadas de Cristo, adelante, tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Eso es lo que realmente va a poder reestructurar nuestras vidas, como hace 8 días lo estábamos viendo. Nuestras vidas necesitan ser reestructuradas. Se necesita desarraigar todas las estructuras que nosotros tenemos para que ahora venga la estructura nueva de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no puede poner vino nuevo en odres viejos. Se requiere de una estructura totalmente nueva. ¿Nueva en quién? En Cristo Jesús. Él es el único que nos puede dar la oportunidad de caminar de la manera correcta. Amados, regreso a las influencias. ¿De quién es de quien nos dejamos influenciar, amados? ¿Por qué? Porque, como les digo, seas líder, seas una persona que tiene un carácter muy fuerte, de mucho liderazgo, puedas tener mucha cultura, mucha sabiduría, puedes tener muchos estudios, lo que sea, sigue siendo influenciable. Sigue siendo influenciable. Hay una ley que le llaman la ley de la balanza, que si tú estás con personas que están abajo, esas personas van a subir y tú vas a bajar. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno de nosotros, como seres humanos que somos seres influenciables.
Entonces, si yo estoy y convivo frecuentemente con personas que cada día me están llevando a anhelar el amor de Dios, a anhelar el estar leyendo la Biblia, el cantarle al Señor, el caminar en santidad, si estoy con personas que no se la pasan diciendo majaderías todo el tiempo, yo voy a empezar a dejar de decirlas. Muchas veces uno como cristiano y nacido de nuevo y que trabajas en lugares donde parecen arrabaleros y que es cuando más difícil se te hace empezar a dejar de decir groserías. Pero cuando verdaderamente en tu corazón anhelas estar alineado a los mandamientos del Señor, ¿qué va a suceder? Que tú vas a hacer hasta lo imposible, como cuando alguien hace hasta lo imposible por tener oxígeno, ¿verdad? ¿Qué sucede con una persona? Tú puedes ver, ahorita yo a todos ustedes los veo en una postura muy tranquila y todo eso. ¿Por qué? Pues porque no tienen ningún inconveniente en respirar. Pero a ver, aquí el más grandote, que es Adriel, ahorita mañana se para y agarra a alguien y le empieza a tapar la nariz y no lo deja respirar. Seguramente que va a perder la postura que ahorita tenemos, ¿verdad? Vas a empezar a pedir ayuda, auxilio. ¿Por qué? Porque necesitas el aire, necesitas el oxígeno. Eso es lo que nos habla toda la Biblia. Requerimos a Cristo como el oxígeno. La otra vez les platiqué un testimonio. Hay un pastor en el Instituto Bíblico que llevaba luego a la práctica con algunos de sus discípulos a meterlos en una pileta de agua, y cuando salía de la pileta les decía que tenían que decir viva Cristo, algo así, una palabra así muy piadosa, ¿no? Y de repente ya salía y viva Cristo, pero cada vez los metía más tiempo y salían viva Cristo, y llegaba un momento en que los metía tanto que cuando salían decían aire, aire, aire. O sea, en vez de decir viva Cristo, decían aire. Entonces él les decía, cuando tú de esa misma manera que ahorita pronunciaste la palabra aire, oxígeno, no me acuerdo si era oxígeno, aire, pero cuando tú de esa manera tu corazón anhele a Cristo, ese es en el momento en que tú verdaderamente sabes que eres un nacido de nuevo y que tu salvación es segura. ¿Por qué? Porque precisamente muchas veces las personas siempre están en eso. ¿Y realmente yo seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Realmente cuando yo me muera voy a estar en la vida eterna? ¿Realmente esto, lo otro, aquello? Entonces, esa era una dinámica que hacía ese pastor. ¿Y qué sucede? Que la verdad, amados, es que esa es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es esa. Que cuando nosotros anhelamos por sobre todas las cosas la palabra de Dios, cuando nosotros anhelamos por sobre todas las cosas el estar escuchando alabanzas, el estar alabando a Dios, de esa forma es como vas a empezar a llenarte de influencias positivas, de influencias que verdaderamente te edifiquen y que también tú seas de edificación, porque esa es precisamente la vida del cristiano, es una retroalimentación. Por eso es que somos un cuerpo en Cristo, porque cada miembro de un cuerpo hace su función. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. Entonces eso es precisamente lo que el Señor nos está hablando en esta tarde, amados. Es indispensable en la vida cristiana tener esos ministros que verdaderamente nos guíen a las sendas correctas. Es indispensable tener nosotros influencias que nos lleven al lugar correcto. En Hebreos 13:7 encontramos precisamente un consejo de parte de Dios. Bueno, antes de Hebreos 13:7 vamos a Tercera de Juan 1:11. Tercera de Juan 1:11. Miren, si quieren esa no la busquen, yo aquí. Tercera de Juan 1:11 dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Aquí nos está dando una instrucción el Señor, amados. O sea, aquí no nos está dando una sugerencia, nos está dando una instrucción a cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Cuál es esa instrucción? No imites lo malo, imita lo bueno. Eso es una instrucción que el Señor nos está dando claramente. Y les voy a decir una cosa:
Las influencias determinan el testimonio que nosotros demos. Como ahorita se los dije, ese dicho de dime con quién andas y te diré quién eres, es un dicho muy bíblico, es un dicho muy cierto. Es más, al rato a ver si algunos no empiezan, como dice la Biblia, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Porque algunos así predican luego con algunos dichos del mundo. Ahora sí, miren, en Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Aquí claramente nos habla el Señor de que tenemos que buscar quien nos guíe, pero personas que verdaderamente su testimonio sea un testimonio alineado al corazón de Dios. Y cuando yo encuentro que ese corazón está alineado a Dios, ahora yo debo de imitar su fe. Pero fíjense, escuchen lo que les digo, su fe. Hay veces que muchas personas quieren imitar la manera que tiene de hablar el pastor, o muchas veces quieren imitar la manera que tiene de vestir, o muchas veces quieren imitar una serie de cosas que son totalmente irrelevantes. Aquí la palabra de Dios nos dice: imiten su fe. Yo muchas veces me he encontrado con personas que de repente yo las veo y que están predicando, y que incluso los mismos pasajes, el mismo bosquejo usan para dar una predicación, y de repente digo: ay, en la torre, esa es precisamente la predicación que su pastor de esta persona dijo hace 2-3 años, y usó los mismos ademanes, y usó o sea, dices, no, eso no es lo que nos está diciendo la palabra. La palabra no nos está diciendo que dejemos nuestra identidad como ministros, no, nos está diciendo que imitemos la fe de aquellos guías que Dios ha puesto en nuestras vidas para poder caminar sobre esas mismas pisadas, imitando la fe de nuestros pastores, imitando todas esas cosas que verdaderamente nos van a edificar. ¿Por qué? Porque también cuántas veces no llegamos a caer en ese gravísimo problema, porque los pastores, así como todos los seres humanos, tenemos una serie de errores, de defectos, somos muy imperfectos, es más, muchas veces hasta más que las demás personas. ¿Por qué? Porque empezamos a llenarnos de tantas cosas en la cabeza, que de repente nos empieza a venir el Alzheimer o cosas por el estilo, y de repente se nos olvida una cosa, se nos olvida la otra, estamos llenos de compromisos o cosas por el estilo. Y en nuestra vida secular de repente podemos llegar a tener una serie de errores, y ahí es donde la gente está más al pendiente de los errores que el ministro tiene, y no está pendiente de la fe que el ministro tiene, de la fe que se está proclamando desde el púlpito, de la fe, del testimonio que en este momento estamos proclamando, el testimonio de Dios. El testimonio de Dios, ese es el que nosotros debemos de seguir. Como ahorita se los estoy diciendo claramente, como dijo Pablo que lo imita a él, pero ¿por qué? Porque él estaba caminando sobre las pisadas de Jesucristo. Entonces, ¿por qué Pablo decía imítenme a mí? Como diciendo, para que imiten a Jesucristo. No porque él fuera el protagonista es Cristo. Entonces nosotros tenemos que imitar las pisadas que nuestro pastor va poniendo en las pisadas de Cristo. Entonces esa es la imitación que nosotros debemos de tener, y dejarnos de influenciar de todos aquellos que están obstaculizando, amados hermanos, nuestra vida piadosa, la verdadera vida de un cristiano. Ahorita por todos lados la gente, los artistas dicen que son cristianos, y hasta el diablo anda diciendo que es cristiano también. Entonces ya muchas veces hasta de moda se ha estado poniendo que el cristianismo y esto y lo otro, aquello. Amados, pero les voy a decir una cosa: la palabra cristiano, por principio de cuentas, no es un nombre religioso, es un nombre que se les dio a los primeros discípulos en Antioquía, Grecia. Lo podemos ver en Hechos 11:26, donde por primera vez a los discípulos de Cristo se les dijo cristianos.
Pero ¿cómo se les dijo cristianos? ¿Por qué? Porque cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Cristiano quiere decir el que imita a Cristo. Quiere decir pequeño Cristo. O sea, es un apodo que se le empezó a decir a la gente. ¿Por qué? Porque los discípulos hacían exactamente lo que Cristo hacía. Iban pisando las pisadas de Cristo, y por eso es que les empezaron a decir cristianos. Pero ¿qué sucede? Es como, imagínate de repente que hay una historia por ahí que llegué a escuchar en alguna ocasión de Alejandro Magno, que él ya ven que, bueno, pues era un hombre muy poderoso en su época, y que en alguna ocasión habían arrestado a algunos que eran contrincantes de ellos. No sé, no me acuerdo exactamente la historia, pero el punto es que arrestaron unas personas que estaban dando un testimonio terrible de vandalismo, de muchas cosas muy horribles. Y de repente, cuando Alejandro Magno le pregunta el nombre al cabecilla de toda esa banda delictiva, le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice, Alejandro. Entonces él, tan enojado de esos actos delictivos que estaban haciendo esas personas, que él decretó, hizo todo lo necesario para que le cambiaran el nombre a esa persona. Dijo, ¿cómo puede ser posible que tu nombre sea el mismo de tu emperador? ¿Cómo puede ser posible? Y luego tú haciendo ese tipo de cosas, das un muy mal testimonio. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le quitaron el nombre a esa persona. ¿Por qué? Porque tenía el nombre de alguien que se supone que ahí en su momento era la persona más idolatrada, ¿verdad? Y por toda esa gente y todo esto. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces eso es lo que hacemos con el nombre cristiano. Muchas veces vemos cuando estamos evangelizando a alguna persona, les hablamos del amor de Cristo, de esto, y luego nos empiezan a identificar con aquellos que se dicen cristianos, pero que en sus cultos no hacen nada que tenga que ver con el verdadero cristianismo. No predican la Biblia, se la pasan tirados en el piso, se la pasan con un desorden tremendo, cuando que la Biblia claramente nos dice que tenemos que tener orden en nuestros servicios. Nos habla claramente que de los dones espirituales que el Señor nos da se tienen que llevar a cabo, pero en un orden, no en ese desorden que luego se llegan a ver en esos lugares en donde empiezan a hacer unos actos tipo como de hechicería. Entonces, cuando de repente tú estás evangelizando a alguien, les hablas del cristianismo, del verdadero cristianismo, y te dicen, no, pues ¿cómo crees que yo me voy a meter a esos lugares? Esos lugares no, tienen unos rollos bien raros, nada más entras a esa iglesia y luego te quieren sacar todos los demonios, y de repente por ahí se ve uno que le empieza a hacer como el exorcista, y de repente unos se empiezan a girar y le hacen como loco. No, la verdad, y les voy a decir una cosa, amados, tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque en la Biblia jamás vemos que las pisadas de los apóstoles, las pisadas de Cristo, fueran de ese tipo de dinámicas, ¿verdad? Nunca vemos que los apóstoles llegaran y que, a ver, fórmense, porque les voy a aventar agua, y para que todos se caigan, o voy a agarrar ahorita con un trapo el sudor de mi frente y se los voy a aventar, y el trapo ungido, y que la manguera ungida, y que no sé qué tantos rollos que no tienen nada que ver con el verdadero cristianismo. Pero sin embargo, ¿qué ha sucedido? Que ese tipo de situaciones queman o manchan el nombre del cristiano. El cristiano verdadero lo único que hace es representar el amor de Cristo en sus vidas. Como se los dije hace un momento, el cristianismo, la única y verdadera manera de que se pueda ejercitar es permitiendo que Cristo haga su vida a través de nosotros. La vida de Cristo, Él es el protagonista, no somos nosotros. En Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Existen, como ahorita se los dije, muchos falsos ministros, pero esos falsos ministros, lógicamente que van a tener a sus falsos discípulos, allá ellos ya, ahora sí que cada quien su religión, ¿verdad? Como dicen por ahí. Pero les voy a decir algo, hay veces que desgraciadamente, porque luego la gente viene de lugares en donde hubo ministros
que de plano casi nada les faltaba sacar la pistola para decir, a ver, saquen todo su dinero y échenlo aquí en el alfolí. ¿Por qué? Porque el Señor los va a bendecir únicamente con esas promesas que ustedes van a traer, esos pactos que van a traer aquí. Suelten ahí todo el primer sueldo del mes, lo tienen que traer, porque eso es lo que quiere decir las primicias. Y empiezan a asaltar a la gente en las iglesias, ¿verdad? Y de repente la gente lee la Biblia y se da cuenta de que son falsos ministros. Y como ellos sí quieren ser verdaderos discípulos, se van a buscar otro lugar en donde encuentren un verdadero ministro, pero ya vienen con un corazón herido, ya vienen y se van al otro extremo. Y se van a un extremo en donde no, yo a mi pastor, cuidadito con que yo le tenga respeto. No, él es un ser humano igual que yo, y él tiene muchos defectos. Él mismo lo dijo la otra vez en el púlpito, que están llenos de defectos, y se van a un extremo en donde a sus ministros no los toman en cuenta para nada. Tú no tomas en cuenta al guía que te está mostrando el mapa para llegar a tu destino, no vas a poder llegar. Es exactamente lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel menospreció tremendamente a Moisés, menospreció tremendamente a Josué en su momento también. ¿Y qué sucede? Que precisamente por eso es que la primera generación de Israel no llegó a la tierra prometida. Así de sencillo, así de simple y de sencillito. ¿Qué pasa? Muchas veces no podemos llegar al gozo de nuestro Señor. Muchas veces no podemos ejercer esa vida cristiana, ese gozo que el Señor nos promete, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No podemos gozar de todas las promesas que Dios nos da. ¿Por qué? Porque somos rebeldes, porque no queremos acatar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos habla de sujetarnos a nuestras autoridades, amados. La palabra de Dios nos dice, incluso nos dice en Deuteronomio, si mal no recuerdo, dice que la rebeldía es un pecado igual que la hechicería. O sea, así de la misma manera que los hechiceros están provocando la ira de Dios sobre sus vidas, también los rebeldes están provocando la ira de Dios sobre sus vidas. Entonces se van a esos extremos en donde no quieren sujetarse a ninguna autoridad. Y estamos viendo cómo aquí en la palabra de Dios nos dice claramente, aquí en 10 versos más adelante, en Hebreos 13:17, no lo busquen. Aquí dice, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan vuestras almas. Perdón, ya se los había dicho, ¿verdad? Ahorita. Perdón. Bueno, reiterando sobre ese mismo punto. Hay algo bien importante también que aquí estamos viendo. Dice, porque ellos velan vuestras almas. Ese es el trabajo de nosotros como ministros, velar por sus almas, amados. Como hace 8 días se los comentaba y muchas veces he dicho un dicho, ¿verdad? Que por ahí se oye luego frecuentemente. Yo prefiero herirlos con la verdad del Evangelio que estarlos matando con esas mentiras que aparentan piedad, esas filosofías y huecas sutilezas que usa el enemigo y que están introduciendo en las doctrinas de prosperidad y del pare de sufrir, de todo ese tipo de cosas que simplemente lo único que están haciendo es llevar caos a las familias cristianas. Nuestro Dios no nos habla de todas esas series de cuestiones. Lo que Dios nos habla es que cada uno de nosotros tenemos que vivir en un continuo arrepentimiento de la naturaleza pecaminosa en la que seguimos viviendo. Una naturaleza que es totalmente destrozada por el corazón de Cristo en nuestras vidas. Pero por eso Cristo nos dijo, permanezcan en mí, para que yo permanezca en ustedes. Y es de la única manera que lo vamos a poder hacer. Aquí precisamente lo que estamos viendo en estas citas sobre los pastores. Muchas veces les he dicho, amados, yo prefiero perder la simpatía de algún discípulo que perder el respeto de mis discípulos, amados. ¿Por qué? Porque si un ministro pierde el respeto de sus discípulos son los principales perjudicados. ¿Por qué? Porque el discípulo ya no va a recibir nada de aquella persona a la que ya no respeta. O sea, si una persona deja de respetar a su ministro podrá estar predicando Biblia, podrá estar predicando la mejor doctrina, podrá estar haciendo hasta lo que no, pero como ya no lo respetas, tú ya no estás recibiendo absolutamente nada. Entonces, precisamente por eso luego hay veces
que a nosotros los pastores nos llegan muchos consejos de todo tipo, tanto de discípulos como de pastores, como de familiares, de amigos. Nos llegan una serie, ¿verdad?, de consejos. Y muchas veces llegan y te dicen, no, es que mira, no deberías de ser tan duro cuando hablas del pecado, mejor deberías de diluirlo un poquito, tienes que suavizar más esto, no tienes que ser tan duro en contra del pecado, cosas por el estilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú eres tan duro, ¿qué va a suceder? Que muchos mejor se van a ir a otras iglesias en donde se oye pura prosperidad y esto, lo otro, aquello. Pero ¿qué pasa, amados? Como en varias ocasiones lo he dicho, va a llegar un momento en cada uno de nosotros y sobre todo en los ministros que tenemos que decidir a quién le queremos agradar, si a los hombres o a Dios. Si nosotros queremos estarle agradando a los hombres, como Pablo mismo lo decía, entonces no podemos ser ministros de Dios. ¿Por qué? Porque a final de cuentas Dios es el Padre de todos nosotros y lo que Dios quiere hacer con nosotros es disciplinarnos y prevenirnos de que no caigamos en los lazos del diablo. Entonces, ¿qué sucede? Que cada uno de nosotros debemos realmente de pensar que a veces hay cosas que nos van a doler, pero es por nuestro bien. Si nosotros llevamos a nuestros niños a vacunar, ¿ustedes creen que los niños quieren que los vacunemos? Lógicamente que no. Y es más, les puedo apostar que todos nosotros cuando éramos niños y nos vacunaron, llegamos a odiar a nuestros papás, pero nuestros papás lo hacían por el beneficio de nosotros. Un verdadero ministro de Dios siempre va a hacer las cosas para el beneficio del pueblo de Dios, de la novia de Dios. Un verdadero ministro nunca va a estar queriendo manosear a la novia de Dios, sino todo lo contrario. El Señor nos dio la oportunidad a nosotros de irla vistiendo, de irla limpiando, de ir haciendo todo lo necesario para que en el momento de las bodas del Cordero, esa novia esté limpia y pura. Entonces nosotros debemos de entenderlo de esa manera. La honra se otorga, pero el respeto se gana. El respeto debe de ganarlo un ministro. El respeto no se va a dar nada más así porque sí. El respeto se tiene que ganar. La honra sí se otorga, porque eso es algo que nosotros simplemente al tener esa honra por nuestros padres, tener honra por una autoridad, gloria a Dios, porque ese es el corazón de un cristiano, pero el respeto se debe de ganar. Si un ministro no está actuando de la manera correcta, simplemente no va a poder llevar a cabo todo lo que Dios ha encomendado en sus manos. Las ovejas somos como las hiedras o como enredaderas, necesitamos ser guiados, amados. De hecho, les voy a decir una cosa, ya con eso estamos terminando. En la Biblia, cuando se habla del pueblo de Dios, cuando se habla de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, se refiere a nosotros como ovejas. Y les voy a decir una cosa, no crean que nada más fue así porque sí. Cada una de las cosas que nuestro Dios escribe en su palabra tiene un significado. Todo tiene un significado. Yo les voy a decir, y a lo mejor algunos de ustedes lo saben, pero en lo natural, ustedes sabían, yo sé que muchos sí lo saben, pero los que no lo sabían, en lo natural, las ovejitas, los borreguitos, son los únicos animalitos que no pueden subsistir sin un pastor. Las ovejas son el único animalito que si no son guiadas, ellas van a ir a comer lugares donde hay venenos. Ellos no son como los perritos, ¿va? Los perritos, ellos olfatean y saben lo que deben de comer y lo que no deben de comer. Un perrito se acerca a un precipicio y se aleja inmediatamente porque tiene ese instinto. ¿Sabían que una ovejita no? Una ovejita no tiene el instinto de llegar a un precipicio y caerse al precipicio. Una ovejita requiere de ser guiada. Una ovejita requiere de tener un pastor. De la misma manera como ahorita puse el ejemplo de una hiedra, ¿verdad? Hay hiedras hermosas que crecen y van forrando paredes y esto, lo otro, aquello. Pero si no las vas guiando, se ven horribles. Se empiezan a crecer, como así tú vas a algunas montañas o algún terreno baldío y todo eso, de repente ves hiedras y se ve, ¡ay, qué feo! Hasta llegas y las quieres cortar inmediatamente y todo eso. ¿Por qué? Porque no fueron guiadas para que fueran haciendo una función decorosa. Eso es lo mismo precisamente que Dios quiere hacer con su rebaño. Quiere que vayamos siendo guiados para que seamos decorosos en todos los ámbitos de nuestra vida.
Y por último, Mateo 11:24, no lo busquen aquí, yo se los voy a leer, es una cita muy conocida, una cita precisamente que les voy a decir algo, una cita que resuelve cuando el Señor nos dice: los que estén trabajados y cargados, vengan a mí a descansar y yo los haré descansar. Les voy a decir una cosa, ¿cómo es como podemos descansar en Cristo Jesús? Esta es la respuesta. De hecho, estas citas son versos después, posteriores a cuando dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Aquí en Mateo 11:29 dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Esa es la manera en la cual nosotros verdaderamente podemos descansar en Cristo Jesús, siendo mansos y humildes. O sea, dense cuenta cómo este es un mensaje que nuestro Señor Jesús nos da, muy diferente desgraciadamente a lo que vemos en muchas otras doctrinas triunfalistas. Hay doctrinas triunfalistas en donde te dicen que saques al campeón que llevas dentro y una serie de cosas filosóficas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Nuestro Señor Jesús nos dijo claramente cuál es su carácter y cuál es el carácter de sus hijos, cuál es el carácter de sus discípulos, cuál es el carácter del cristianismo. El carácter del cristianismo es ser como Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Manso y humilde de corazón. Él, en el momento en que dice ser mansos y humildes de corazón, Él tuvo que hacer énfasis en el corazón, y les voy a decir por qué. Porque la humildad se puede disfrazar muy fácilmente con muchas cosas. Es más, hay gente que confunde la humildad con pobreza. Hay gente que en vez de decir la frase correcta, que dices bienvenido a tu humilde casa, muchos dicen bienvenido a tu pobre casa. ¿Por qué? Porque la gente ha confundido y no tiene absolutamente nada que ver humildad con pobreza. La humildad muchas veces se puede disfrazar en un carácter débil, y como en ocasiones lo hemos platicado, la realidad es que el carácter débil que muchas veces nosotros conocemos es el verdadero carácter fuerte. Muchas veces nosotros decimos: ay, es que fulanito de tal es muy humilde. ¿Por qué? Porque en su forma de ser es muy tranquilo, aparentemente no se mete con nadie, es una persona que no habla fuerte, que no grita, es una persona que tiene una voz muy delgadita, tiene una voz muy pasiva, una serie de cosas que llegan a ser disfrazadas con humildad. Pero nada más písales un callo a ese tipo de personas y ahí es donde va a salir verdaderamente lo que ellos son, ¿verdad? Como se los he dicho, a un cristiano no lo conoces por sus acciones, lo conoces por sus reacciones. Cuando de repente hay una reacción, ahí es donde ves el jugo, ¿verdad?, de lo que es esa persona. Como hace 8 días les dije, si tú exprimes una naranja, pues tiene que salir jugo de naranja. Ahí es donde vas a ver realmente lo que contiene ese fruto. Pero ¿qué pasa? Que aquí el Señor nos está diciendo que seamos de corazón. De corazón es muy diferente a lo que el mundo te llega a expresar. El mundo te expresa solamente lo exterior. Tú puedes ser una persona que aparentemente tienes un carácter fuerte, que tienes una manera de hablar con tonos graves. Hay personas que, y vuelvo a poner como ejemplo, y sobre todo lo estoy haciendo para que también le den la bienvenida a Adriel, pero Adriel está altote y por lógica él no iba a tener una vocecita. ¿Cómo se vería? ¿Va? Así grandote y todo así, y hola hermanitos, no, tiene que tener una voz recia, tiene que tener una voz fuerte y todo eso. Pero sin embargo, eso no quiere decir que él sea arrogante por el tamaño que tiene o por la voz que pudiera tener. Y sin embargo hay personas que, bueno, nacieron con sus hormonas más débiles que otras, su voz es más débil, pero sin embargo no son humildes. Por eso es que debemos de entender la humildad de corazón, amados. Y aquí nuestro Señor Jesús nos está hablando de su corazón, ¿verdad? No de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón humano es muy diferente, totalmente diferente, incluso opuesto al corazón de Cristo. Es como muchas veces vemos como hay gente que ama mucho más
a la humanidad que a los humanos. Y esto sonó raro, ¿verdad? Pero dense cuenta, una cosa es que tú seas humanista y otra cosa es que realmente te preocupes por las personas. Hay gente que hace manifestaciones pero sin embargo, esas personas, cuando tú te introduces a la intimidad de su vida, son personas que sí hacen manifestaciones por el humanismo, pero no por los humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que no confundamos, amados, lo que es la humildad del corazón del ser humano con la humildad de Cristo. La humildad de Cristo está totalmente alineada a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice: seamos mansos y humildes como Cristo lo fue. Cristo, Él llegaba a tener enojos cuando se trataba de que iba algo en contra de su Padre o del templo de Dios. Pero cuando se trataba de su persona, a Él no le afectaban en lo más mínimo. Entonces muchas veces nosotros no entendemos lo que es la humildad de Cristo a la falsa humildad de los hombres. Sí, hermano. Hermanito, yo considero lo siguiente, esa es mi forma de pensar. Para mí, la humildad se refleja de inmediato en el ser humano. Yo siento que así es. Y ahí está demostrando el corazón que tiene. ¿Sí? Yo conocí un doctor que cuando se quemó, cuando tuvo una quemación aquí en el mercado de los abastos, dijo: no, yo no voy a auxiliar a nadie. A nadie voy a auxiliar. Y todos los quemados se trajeron a diferentes, y él dijo: no. Por su arrogancia, por su orgullo, por su vanidad. Yo considero que la humildad del ser humano de inmediato se refleja. Se ve el corazón que tiene y se refleja. Hay gente que su ser humano irradia odio, amargura, desprecio, y hay gente que te da el corazón en la mano. Claro. Sí, nada más que sí tenemos que tener el discernimiento para lo que la hermana dice. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay veces que la gente parece piadosa, pero solamente en el corazón es donde está la verdad. Por eso es que Dios, como se lo dijo una vez al profeta Samuel, Él no ve lo exterior como todos nosotros. Nosotros podemos ver lo exterior, como ahorita les dije, ¿verdad? Podemos ver a lo mejor una persona que tiene una manera de hablar muy pasiva, pero sin embargo su corazón puede estar lleno de amargura. Su corazón puede estar lleno de cosas que definitivamente no tienen nada que ver con el corazón de Dios. ¿Y qué es lo que evalúa la verdadera piedad? El corazón de Dios. ¿Dónde encontramos el corazón de Dios? En su palabra. Su palabra es la que nos expresa plenamente el carácter que realmente es Cristo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies para orar. Ya estamos terminando con el mensaje del día de hoy. Y hay algo, es una pregunta que yo les quisiera hacer a cada uno de ustedes, no para que me la contesten a mí, sino para que internamente se la contesten a ustedes mismos. ¿A quién imitas? ¿A quién imitan tus hijos? Y realmente, ¿a quién quieres imitar? Esa es una pregunta que yo les hago para que la reflexionemos, y en base a esa pregunta ahorita sea invocada nuestra oración. En base a esa pregunta yo les pido que la reflexionen, y que en estos momentos que vamos a orarle a nuestro Señor, cada uno de nosotros tengamos la seguridad de que el Señor está aquí y de que Él está escuchando lo que nuestro corazón le va a decir, amados, lo que nuestro corazón le va a pedir, o incluso si hay un arrepentimiento en nuestras vidas de nuestra vana manera que hemos tenido de vivir, o de nuestros errores que teníamos en nuestra doctrina, en nuestros dogmas, ¿verdad?, que muchas veces llegamos a tener. Y si ahorita el Señor nos habló a nuestro corazón y nos hizo ver algo que realmente tenemos que cambiar de nosotros, algo que tenemos que entregarle a nuestro Dios en estos momentos, hagámoslo, amados. En este momento aquí está el Señor y está escuchando, está inclinando su oído para escuchar cada una de nuestras peticiones, para escuchar nuestro amor,
para escuchar nuestro arrepentimiento, porque yo sé que muchos de los que estamos aquí podemos estar arrepentidos en este momento. Incluso si no has entregado tu vida a Cristo, es el momento idóneo para que le entregues tu vida al Señor. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, eres tan bueno, tan misericordioso, mi Dios, que en este momento nos has entregado a todos nosotros un mensaje de vida eterna, aún sin merecerlo, Señor, aún con todas esas concupiscencias y pecados los que nosotros hemos vivido en el trayecto de esta semana, de nuestra vida, en el trayecto, Señor, de nuestra vida en familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con toda la gente que nos rodea, Señor. Si nosotros no nos hemos sabido conducir de la manera correcta, de la manera alineada a tu corazón, a tu piedad y a tu misericordia, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre, por todas las cosas que hemos hecho en contra de tu corazón. Perdónanos, Dios, por agredir, Padre mío, tu evangelio con esas falsas doctrinas que muchas veces nosotros hemos llegado a practicar, pensando que de esa manera te agradaremos, o pensando que de esa manera llegaremos al lugar correcto. El único lugar correcto eres tú, Señor. Tú eres ese camino que nos lleva a la vida eterna. Tú eres ese camino que nos lleva al Padre. Tú eres ese camino, Señor, que nos da la oportunidad de caminar a esa casa, a esa morada que tú has preparado para todos nosotros, Dios. Bendito Padre Celestial, queremos pedirte perdón, pero también, Señor, queremos darte las gracias. Las gracias, Señor, porque esa palabra que has traído a nuestros corazones, la has traído porque tú así lo has decidido, Señor. Tú has puesto tu mirada en cada uno de nosotros, porque tú desde antes de la fundación del mundo, tú ya nos habías predestinado a nosotros para que estuviéramos en este lugar precisamente para escuchar este mensaje de vida eterna. Señor, gracias, Señor. Gracias por ese privilegio, gracias por esa oportunidad, Señor, que tú nos has dado para estar aquí escuchando tu palabra, escudriñándola, estudiándola, Señor, porque no es un simple mensaje que llegó a nuestras vidas como un sermón más. Esto también fue un estudio que hemos visto a través de tus palabras, Señor, para conocer más tu carácter, para conocer también más nuestro carácter y saber a quién debemos de imitar, de qué personas nos debemos de rodear, cuáles deben de ser nuestras influencias, cuáles son las pisadas que debemos de seguir, cuáles son los guías que verdaderamente nosotros debemos de tener confianza para poner nuestra vida, nuestro corazón y nuestro entendimiento, y que ellos nos guíen a ese camino que es tú, Cristo Jesús. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, yo invoco el poder de tu precioso Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que este mensaje se haga un rema en cada uno de nosotros y lo podamos vivir, lo podamos experimentar, pero también lo podamos reflejar a través de nuestra vida diaria, a través de nuestra conducta, a través del compromiso que necesitamos tener contigo y con tu iglesia, mi Señor. Aquí estamos delante de ti para pedir la bendición de lo alto, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, en el nombre por sobre todos los nombres, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso.